Sí, computadora. Y ahí nos vamos a la presentación de Renison. Vamos. Bueno, hola, mi nombre es Olivia Renison y hoy voy a presentar mi trabajo monográfico titulado La influencia de los medios masivos en la opinión pública. El objetivo del mismo es validar la hipótesis de que los medios de comunicación sacan ventaja del alcance que tienen y buscan implementar diversas estrategias de persuasión a la hora de transmitir noticias en sus portales para poder influir en la opinión pública, la cual moldean de acuerdo a sus intereses. A partir de esto me parece relevante retomar la cita del autor Fishman, que dice: la cobertura mediática de los acontecimientos, incluyendo ciertos hechos y omitiendo otros u otorgándoles mayor o menor jerarquía, condiciona la experiencia que la gente tiene de su entorno más allá de sus propias vivencias. Para explicar lo anteriormente nombrado, analizarán los elementos principales de la comunicación, la formación de la opinión pública y las estrategias que la influencian, y también se desarrollarán los casos prácticos que ilustran perfectamente la influencia de los canales de comunicación en el debate público, el caso de la compañía Cambridge Analytica y su intervención en las elecciones estadounidenses del 2016, y el Brexit, campaña del Brexit en Reino Unido también en 2016. En primer lugar, para entender cómo ejercen los medios dicha manipulación, voy a hacer una explicación de los elementos que entran en juego. Por un lado, podemos distinguir que los medios de comunicación transmiten dos tipos de contenido. Publicitario, que está asociado al marketing, debido a que a partir de este se intenta vender un producto, y propagandístico, por medio del cual se busca reproducir un conjunto de ideas con el objetivo de influir en la opinión o actitud de un grupo de personas. En otras palabras, este último término está ideado para influir en la opinión de alguna forma, en la opinión de la población de alguna forma u otra, como fue el caso de la primera operación de propaganda moderna, llevada a cabo en el contexto de Guerra Mundial, en 1916, durante el gobierno de Woodrow Wilson, en Estados Unidos. Esta se llevó a cabo a través de la creación del Comité de Información Pública, mediante el cual se difundían mensajes positivos de la guerra con el propósito de convencer a la población de involucrarse en el conflicto bélico, como vemos en la imagen en pantalla, que dice, la traducción es: te quiero a vos, para la Armada de Estados Unidos. También, para poder explicar mejor el poder de la propaganda, los autores O'Donnell y Jowett dividen en tres categorías a la propaganda. Por un lado, la propaganda blanca, cuya fuente es fácil de identificar y tiene información sobre un tema en concreto. Por otro lado, la propaganda gris, en las cuales no se indica la fuente y información que contiene parece ser objetiva, pero esconde una posición clarísima. Y la propaganda negra, cuya información es engañosa y su fuente tampoco está indicada, o muchas veces se le atribuye a alguna persona o alguna institución que en realidad no está involucrada. Por otro lado, hay que definir también el término que funciona a modo de objetivo de los métodos propagandísticos, que es la persuasión, que es un proceso comunicativo que se da entre el persuasor, que intenta dar información tendenciosa al persuadido para que cambie su opinión. Si bien este proceso se puede llevar a cabo en diferentes ámbitos o contextos, nos centraremos en explicar la transmisión de información persuasiva por parte de los medios de comunicación de masas, la cual podemos dividir en tres tipos que pueden ser aplicadas y listos en la transmisión de noticias. Por una parte, la formación de respuesta, la cual se compone a partir de que el persuasor esté informado sobre un tema del que está hablando y el persuadido, sin saber del tema, aprende esta información, por lo que fácilmente el persuasor puede agregarle la connotación que desee y cambiar su opinión.
Por otra parte, el refuerzo de respuesta, es decir, que sucede cuando la persona que recibe la información ya tiene una opinión formada que le conviene al persuasor, por lo que este último refuerza esa forma de pensar para que el sentimiento sea más fuerte y más formado. Por último, encontramos la respuesta cambiante, que es la más difícil de todas porque consiste en tratar de cambiar radicalmente la opinión de la otra persona. El último elemento que expliqué en mi monografía en este punto es el de la comunicación. Este se produce a partir del intercambio entre el emisor, en este caso son los medios de comunicación, y tiene la posibilidad de transmitir hechos tanto objetivamente como reformularlos de acuerdo a su criterio, y la audiencia que recibe el mensaje cumple el rol del receptor. En este punto es importante explicar que los medios son importantes a la hora en el proceso de comunicación porque son quienes transmiten a las personas los hechos que suceden en la realidad, y por eso en esta imagen que se ilustra la regla de los 180 grados que representa las diferentes, desde las diferentes miradas que se puede ver las noticias partiendo desde un mismo eje y la posibilidad del emisor, que en este caso son medios de comunicación, de elegir desde qué mirada transmitirlas. En la comunicación persuasiva se distinguen tres elementos principales. En primer lugar, el comunicador, que cumple un rol muy importante en el proceso de transmisión porque es el encargado de comunicar y puede apuntar tanto a informar a las personas como a persuadirlas. El comunicador transmite estímulos, los cuales pueden ser de tipo emotivos, mediante los cuales se apunta a que las emociones de las personas las lleven a aceptar la idea que se les quiere inculcar, y por otro lado pueden ser argumentativos, a partir del cual se selecciona información de un determinado tema para transmitir, buscando la aceptación del auditorio. Este último concepto cumple también un rol central, ya que nos lleva a poder explicar nuestro último punto, que son las respuestas que dicha audiencia manifiesta ante la recepción de esta información. La información que percibimos nos lleva a formar nuestra opinión sobre negativa o positiva sobre un tema o hecho social, y esto nos da la posibilidad de reflexionar la frase de la autora Raquel Rodríguez Díaz, que explica que la información que nos suministran los medios juega un papel importantísimo en la construcción de nuestras imágenes de la realidad social. Lo que influye, por tanto, en la construcción de esas imágenes es el conjunto total de información que nos dan los medios. Esto quiere decir que cada uno forma gran parte de su opinión a partir de los canales de comunicación, quienes son los encargados de transmitirnos, ya sean noticias o entrevistas con políticos, por ejemplo, de manera rápida e idealmente objetiva. En este punto debemos explicar que la opinión pública la definimos como un conjunto de pensamientos que coinciden en una multitud. Retomando el concepto de transmitir de manera objetiva, apunta a comunicar sin influencia alguna a partir de la presentación de, por ejemplo, datos, encuestas, cifras reales, para que las audiencias puedan llegar a formar su opinión sin ser persuadidas. Sin embargo, el alcance de los medios que tienen en su poder los medios de comunicación se usa para manipular la opinión pública de acuerdo a diversos objetivos del poder dominante. Esta situación es llamada manipulación mediática, la cual está premeditada y se tiene en cuenta a la hora de decidir qué noticias transmitir, cómo transmitirlas, titularlas y también, y no menos importante, en qué momento o contexto transmitirlas. Por eso inserté esta ilustración de Quino, que nos deja en claro que el debate público cambia de acuerdo a los intereses del poder dominante. A partir de esto podemos retomar del punteo que hace el autor Timsit de las 10 estrategias de manipulación mediática, una de ellas que se llama problema, reacción, solución. Esta consiste en que si el gobierno de turno tiene el objetivo, por ejemplo, de sancionar una ley que se sabe
que va a tener una repercusión negativa en la sociedad, los medios se van a encargar de transmitir una gran cantidad de noticias alarmando a los habitantes para que estos posteriormente, estos mismos reclamen esa ley, la sanción de esa ley. Para respaldar esta idea podemos recuperar la teoría del agenda setting, mediante la cual se reúnen encuestas hechas a la población, las cuales demuestran que las macroempresas de comunicación influyen en sus audiencias, ya que seleccionan determinados temas de su propio interés que pasan a ser portada en los medios y por ende formar parte del debate público durante un tiempo. Por lo que esta la podríamos llamar agenda de los medios. Como se explicó anteriormente, muchos de los canales de comunicación dejaron de transmitir de manera objetiva para recurrir a más estrategias de persuasión y comunicación, dentro de las cuales se encuentran las fake news. Este término, que se traduce como noticias falsas, consiste en la difusión de noticias cuyo contenido es falso o engañoso, a partir del cual se desinforma o se confunde a la audiencia. Esta situación podría estar siendo complejizada en la actualidad, puesto a que los avances tecnológicos dieron lugar a un nuevo escenario, las redes sociales. Estas nos permiten acceder a la información de manera rápida e limitada, y la mayor diferencia que podemos establecer entre ellas y los canales masivos es que cualquier usuario tiene la posibilidad de crear una noticia falsa, difundirla y asegurarse de que muchos usuarios la reciban. Para entender esto último, debemos explicar que las redes reconectan información de las personas cuando éstas se registran en alguna red social, para posteriormente, a partir de algoritmos, crear su página de inicio según sus intereses e ideales. En cambio, los medios de comunicación transmiten la misma información de manera masiva, lo que no quita que empleen estrategias de manipulación y en muchos de los casos quedan subordinados a ciertas ideologías, por lo que toda la información que comunican termina por ser tendenciosa o radicalizada. La interpretación que podemos hacer de esta situación actual, y que la podemos respaldar con la imagen de la UNESCO, es que las personas dejaron de fiarse con lo que ven en los canales de comunicación y recurren a las redes sociales, donde pueden informarse de manera rápida y en los cuales su página de inicio va a estar llena de noticias de su interés y de su misma forma de pensar, por lo que se pierde la capacidad de pensamiento crítico. Por eso, según la directora de investigación, Wow, a partir de las redes sociales, las personas tenemos una relación emocional con la información que recibimos, gracias a que se personaliza según nuestros miedos y vulnerabilidades. Sin embargo, no somos conscientes de que muchas veces nos informamos erróneamente, puesto a que las redes son el punto de partida de las fake news, las cuales pueden influenciar en las comunidades y generar un consenso sobre una información que puede terminar no siendo cierta. La directora de investigación hace una diferenciación entre las noticias falsas, de las cuales retomaré 3. La conexión falsa, es decir, cuando el título de la nota periodística la resume erróneamente. El contenido falso, cuando un tema se relata sacado del contexto. Y el contenido inventado. Esto nos da la pauta para entender que hay diversas formas y estrategias para convencer al público a través de las fake news. De todas formas, la responsabilidad de la desinformación no debe atribuirse por completo a los canales de comunicación, debido a que en un contexto actual de creciente normalización de la desinformación, muchas personas no mantienen la debida mirada crítica cuando reciben una noticia dudosa y también pasan por alto puntos que nos permiten saber si la noticia es verídica, falsa o si tiene algún tipo de engaño. A partir de este planteo podemos explicar que la verificación o no de la información es
está condicionada por la opinión del receptor. En este punto entra en discusión el término posverdad, mediante la que los canales crean esquemas mentales en las personas sobre un tema y por ende un hecho, por más que sea ficticio, es aceptado de antemano por la audiencia solo porque refuerza su opinión, por lo que muchas veces no surge la necesidad de verificar lo que se está leyendo o escuchando. Así es que el poder dominante, de acuerdo a sus intereses, logra fácilmente instalar una idea en la población respecto a un tema o a una persona, lo cual es muy difícil desmentir posteriormente. El auge de las redes sociales intensificó esta situación por dos motivos. La posibilidad de que cualquier usuario pueda crear una noticia falsa y que los usuarios la acepten por la posverdad, y también es probable que si una de las mismas coincide con los gustos o ideales de un usuario, aparezca en su página de inicio. La gran influencia que tiene la posverdad en la opinión pública puede verse ilustrada en los casos de la postulación para presidente de Donald Trump en Estados Unidos y la campaña del Brexit en Reino Unido en 2016, ambas, las cuales estos casos convirtieron a la palabra posverdad en la palabra del año 2016, designada por el diccionario de Oxford, el cual cada año selecciona una palabra que tuvo gran repercusión o que fue muy usada durante el año, y en este caso en 2016 fue posverdad. Estas campañas consiguieron la aprobación del público gracias a una estrategia que combinó las redes sociales, las noticias falsas y la posverdad. Estos movimientos políticos no actuaron solos, sino que fue la compañía Cambridge Analytica y la red social Facebook llevaron a cabo una de las mayores estrategias en el mercado político. Primero, haremos una explicación del recorrido de Cambridge Analytica. Esta compañía surgió a partir de la empresa británica Laboratorios de Comunicación Estratégica, SCL, la cual se encargaba de analizar y recopilar datos de sus audiencias para encontrar comunicaciones estratégicas de tipo publicitarias y propagandísticas, que en su mayoría apelaban al lado emocional de las personas. En 2013, la compañía Cambridge Analytica fue fundada por McWilson y Nix, al igual que sucede en Matriz, estudiar los datos de los usuarios y crear estrategias comunicacionales para determinados procesos electorales, siendo estos datos luego vendidos a empresas o a políticos. Los investigadores que trabajaban en Cambridge Analytica en 2015 idearon una estrategia que consistió en la creación de un test de personalidad en una de las aplicaciones de Facebook. A partir de los datos, a partir de los datos recopilados, los usuarios eran divididos en diferentes categorías según 5 rasgos de su personalidad: su disposición y apertura al cambio, la escrupulosidad, la extroversión, la amabilidad y la inestabilidad emocional. De esta manera se crearon publicidades dirigidas, las cuales se dirigen a personas previamente analizadas, que son identificadas por tener rasgos que pueden ser tanto de tipo demográficos, es decir, la situación económica, el sexo, la edad o el empleo, o de tipo psicográficos, que son rasgos de la personalidad, gustos, actitudes, opiniones. Los datos de este último conjunto, es decir, de los psicográficos, se recolectaron a partir de la participación de 50 millones de usuarios y sirvieron para crear perfiles personalizados en los que se difundían ciertos tipos de noticias. En el caso de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos en el año 2016, se implementó dicha estrategia y consistió en lanzar cada día publicidades dirigidas adaptadas a los puntos débiles de cada persona, como sus miedos, sus necesidades u emociones.
Para explicar mejor esta estrategia, seleccioné un fragmento de una charla informativa de Alexander Nix, donde explican cómo adaptaron en palabras las noticias para cada persona. Issue amongst the elect. Electorate. If you know the personality of the people you're targeting, you can nuance your messaging to resonate more effectively with those key audience groups. So, for a highly neurotic and conscientious audience, you're going to need a message that is rational and fear-based or emotionally based. In this case, the threat of a burglary and the insurance policy of a gun is very persuasive. Conversely, for a closed and agreeable audience, these are people who care about tradition and habits and family and community. This could be the grandfather who taught his son to shoot and the father who will in turn teach his son. Obviously, talking about these values is going to be much more effective in communicating your message. Bueno. Bueno, no importa. Las personas clave en esta táctica eran las personas indecisas, debido a que se mostraban fácil de convencer y fácil de instalarles una nueva posición. Algunos ejemplos de las diferentes noticias que se lanzaban fueron noticias falsas, bueno, la redacción de propuestas noticias falsas, la redacción de propuestas de Trump de diferentes maneras para, según la personalidad de cada usuario, y por último, difundir noticias de la candidata del partido opositor al republicano, que era Hillary Clinton, instalando en la sociedad la idea de que era una candidata deshonesta, y como vemos en la imagen, un tuit de Donald Trump compartiendo cifras falsas y con el título de Hillary, o sea, compartiendo con el título de Hillary torcida hace historia, y en la imagen dice que es la candidata más corrupta de todos los tiempos. Otra de las estrategias de las campañas en las que estuvo involucrada Cambridge Analytica y Facebook, también en 2016, fue la campaña del Brexit, que se traduce en español como la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y la diferencia con la campaña de Trump es que la compañía intervino indirectamente a través de la compañía conocida como Ripon, en honor a la ciudad de Inglaterra, que es la cuna del Partido Republicano. Se destinó mucho dinero a la campaña a favor del Brexit, llamada Vote Leave, que se traduce como Vota Irse, y se asegura que dentro de dicho presupuesto estaba incluido el trabajo que realizaron con Cambridge Analytica. En julio de 2016 se realizó el referéndum, mediante el cual la opción salir de la Unión Europea resultó victoriosa, como vemos en la imagen. A modo de conclusión, podemos notar que el alcance de los canales masivos de comunicación es enorme, por lo que tienen la posibilidad de influenciar y moldear la opinión pública de la manera que les convenga a través de la propaganda, y por consiguiente quedan cegadas por sus emociones o distraídas de la realidad. Pese a tener la posibilidad de transmitir de manera objetiva, muchas veces las macroempresas de comunicación optan por no hacerlo y continuar con el negocio de la transmisión de la información, cuyo objetivo ya no es tanto comunicar, sino buscar constantemente nuevas estrategias para lograr persuadir a las audiencias. Entonces podemos establecer que la opinión pública es construida mediante la persuasión de acuerdo a los intereses y prioridades del poder dominante. La aparición de las redes sociales
como fuente de información y debate, dio lugar a una forma más fácil de moldear e influir en las opiniones a partir de las noticias falsas, por ejemplo, las cuales podemos considerar como una nueva forma de propaganda. Al encontrarse una fuente rápida y nueva en donde informarse, muchas veces las personas no se dan cuenta que la información que reciben está prácticamente armada y diseñada para cada una de ellos. También la imposibilidad de las personas de saber qué tipo de información están compartiendo con sus redes personales es lo que alimenta la creación de algoritmos que refuerzan los esquemas mentales sobre un tema o persona, pero son aceptados igualmente por la posverdad, la cual puede llegar a estar construida por información tanto verdadera y formada como totalmente falsa. Esto quiere decir que existe un consenso por parte de la población de la influencia que tienen los canales de comunicación en las opiniones de las masas, ya que en muchos casos se normaliza la desinformación y no se mantiene una mirada crítica de lo que se percibe. Los casos que se analizaron en el trabajo, la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y el Brexit también en 2016, son claros ejemplos de la aplicación victoriosa de la estrategia de la comunicación, de la persuasión, puesto a que ambas obtuvieron resultados ganadores que estaban esperando con la ayuda de la red social Facebook y la compañía especializada en la creación de dichas estrategias de comunicación, la compañía Cambridge Analytica. Y estos dos casos demuestran la capacidad que tiene el poder dominante de poder intervenir tanto en los medios para que transmitan la información que ellos quieren, como en la opinión pública, en la formación de la opinión pública, haciendo virar las ideologías a su favor. Bien, punto. Me había olvidado que no había un muchas gracias. O sea, aplausos para hoy, que sean virtuales, sirven iguales. Bien, ¿cómo andamos? Acá estamos a los que no había visto, porque habíamos arrancado antes. A ver, contame un poco, Olivia, ¿cómo te sentiste con el trabajo escrito? Bien, o sea, a mí, yo siempre dije que me hubiese encantado, hubiese sido re interesante hacerlo con el caso de Argentina, pero no me sentía cómoda y era como, qué sé yo, también influye mucho en mi opinión justamente, entonces como lo mismo que estoy denunciando haciendo, ¿entendés? Así que vi el documental ese Nada es privado y dije, Sí, sí, "Ah, sí, esto sí. no". Yo te lo había marcado ese documental, no me acuerdo. Sí, me lo habías marcado, pero yo lo había visto ya. Bien, 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 bien. Sí, coincido con tu apreciación. Yo después de leer, incluso después de escucharte ayer, escucharte hoy, un poco pensaba que bueno hubiese estado como hacer un apartado, porque me pasó algo, me pasó que por ahí los estudios de caso me quedaron cortos en el total del trabajo, o sea, podrían haber sido un poco más largos, y dije, qué pena no haber metido el caso argentino, pero bueno, era muy sobre la marcha, pero coincido con vos en algo que me parece que es una estrategia muy piola. Te fuiste a casos en donde vos eras un outsider, o sea, vos te da igual si Gran Bretaña sale o entra de la Unión Europea y te da igual si gana Trump o gana Biden. Bueno, era Hillary Clinton. Pero sí, coincido, si vos te metías en el caso argentino, yo en algún momento vi un trabajo en torno a conceptos de posverdad. Yo te soy honesto, yo conocí el término hace, no sé, 2 años atrás, en un trabajo que giraba así en torno a kirchnerismo. Obviamente la persona que lo hacía era absolutamente no, al revés, absolutamente kirchnerista. Lo que se proponía demostrar es que, bueno, en este caso Clarín era particularmente, lo que hacía era crear mensajes de posverdad y que te taladraba la cabeza y vos terminabas aceptando algo que, nada, que no necesariamente lo podés como corroborar, ¿no? Que por lo menos en la práctica no se llega a ese enjuiciamiento de personas producto de ese nivel de corrupción que se dice. Pero me parece logrado. Tiene un par de cosas el trabajo. ¿Tenés alguna crítica para hacerle a tu trabajo? Sí, como que podría haberme explayado más en algunos temas, pero no sabía qué
qué decir, ¿entendés? Porque si no era mucho, tipo, todo el tiempo, los canales influyen las opiniones, los canales influyen las opiniones, todo el tiempo lo mismo. Coincido, a mí lo que me pasa, lo que me parece es que te quedaste como corta en relación a lo que era por ahí los estudios de casos. O sea, toda la parte como lo que sería el marco conceptual me parece que está como muy bien laburado desde comunicación. Sea que lo hayan visto con Cabano, sea que hayas buscado, lo cierto es que tenías un montón de cosas. Aprendí más con Oli que con Cabano. José, Es que en una corrección me pusiste, ¿no vieron una definición? claro, fuiste grabada, José, pero bueno, te haces cargo vos. Bueno. El tema es que me parece que está bien, o sea, está bien logrado, digo, hay un montón de cosas que son conceptuales de comunicación que están recontra logradas, y te soy honesto, me está muy bien explicado. No sé si les pareció lo mismo al resto. Obviamente hay cosas que son inéditas de la virtualidad de este año 2020, o sea, uno es ver cuando vos ya sabés que te equivocaste y estás como espectador escuchando tu propia grabación, ya te tentás, y yo me divierto viéndote a vos tentándote de algo que vos sabés que te equivocaste y que lo estás esperando. Y el segundo elemento me parece fantástico de la virtualidad es cuando, no sé, se te cae, como se le cayó a alguien, no sé, los tuppers. Tú decís, Es que dale, sí. loco, estoy en el minuto 22 de la grabación, o sea, entonces tenés que mirar, reírte y seguir adelante. Eso me parece que obviamente eso no te arrastra, pero sí me causó mucha gracia porque aparte vos miraste para la derecha como diciendo, dale, y te reíste. Así, sí. Eh, Es que por eso lo grabé 20 veces, por esos ruidos. Y dije, es imposible que no te pase algo. A ver, uno está a veces dando la clase, yo creo que le dije hace un par de días atrás en uno de los otros del otro colegio, mientras estaba, o sea, venía bárbaro la presentación y de repente empieza a escucharse de fondo. ¿Vieron como el caballo que vende huevos? No sé. O sea, sí. y vos decís, ¿tiene la culpa? No, no podés, nada. Son cosas que pasan y terminás sonriendo por ello. Sí, cuestiones de redacción, te lo marqué a lo largo de todo el trabajo y lo sigo encontrando, aunque mejorado, tengo que admitírtelo. Tenés como tendencias a repetición de términos. Es como en un momento puse, aparece repetición de términos en tanto el término aparece en tu monografía. O sea, por ejemplo, cuando hablas de persuasión, es persuasión, persuasión, persuasión. Terminas de persuasión y aparece el concepto, no sé, publicidad o propaganda y empieza propaganda, propaganda, propaganda. Es como que selectivamente vas repitiendo por apartados determinados términos que son los términos centrales de ese apartado. Leyes, en el caso de Boscato es mujeres, mujeres, mujeres. Pero sí, ¿dónde está Martina Boscato? Ah, está, pensé que no estaba, no te veía, Martina. Estoy con cámara apagada, pero estoy. No, estaba. Pero aparte dice Martina Boscato, pero no te veía. Sí, coincido, tenés esa cuestión de repetición. Sí, es verdad que es muy modificado respecto de algunas correcciones que te dije, que sí, o sea, de repente decías publicidad 70 veces. Pero bueno, nada, es una cuestión de acostumbrarse al trabajo con sinónimos, que a veces no es difícil. Hay algunos términos que la verdad son muy complicados de poder suplantar, pero bueno, a veces se suplantan con un esta, la misma, y de esa forma vamos como tirando. Bien, repito, me parece que tu defensa oral fue buena. Entiendo que fue buena, fue dinámica. Priorizo siempre, para los que le queden por ahí, si les sirve saberlo, me parece que mientras más dinámica se vuelva la dinámica en el sentido que no sea como algo estático ahí que vos vayas leyendo, sino que vayas apretando y de repente van apareciendo, me parece que le agrega un dinamismo importante. Y me pareció que tenías mucho de palabras por ahí claves en las diapositivas, pero que de repente vos completaste tranquilamente con tu explicación personal. Y es un poco eso lo que vale. Bien, vos no conocías, ¿no? El concepto de posverdad. No. No. O sea, lo había escuchado, pero sinceramente ni. O sea, no sabía. No, yo tampoco. Yo cuando me planteó este chico hace un tiempo atrás el concepto de posverdad, me quedé como, bueno, a ver, lo busco. A ver, no puedo decir ni sí ni no, tengo que ver de qué se trata. Bien. Escúchame, te hago una pregunta, por ejemplo, se me ocurre. Hay una frase, bueno, lo que pasa es que creo que no preparé la monografía, pero párame un segundo que yo te busco. Un segundo. Monografía Renilson. Y sobre esto trabajamos. ¿Vos la tenés ahí? A ver. No, igual de última te lo muestro. Te lo muestro porque la idea es que te lo muestre de acá, así que no hay mucho drama. Vamos. Ah, sí, para impresa la tengo. No, sí, como quieras. Igual yo te la muestro acá para que, incluso para que el resto sepa lo que estoy preguntando.
Bien, acá tenemos primer párrafo. Te marqué un par de cosas de ese primer párrafo, de la de la página 1 y 2. Vamos a la 1. ¿Viste esta frase? Perdón, una cosa personal. Muy bien resuelto esto. Entendiste bastante bien lo que estaba diciendo esta profesora de lengua respecto de cómo desarmar la norma APA. Está recontra bien resuelto. Ahí voy, Ahí está, acá. Bueno, me quedo con la frase de Alperín, que no me acuerdo si es Alperín Dongui, pero Alperín. Va, punto. Alperín del año 2007 explica, en esta relación los medios no son solo un canal de transmisión de temas ni un simple testigo de lo que sucede. Después sigue, dice, la cobertura mediática de los acontecimientos, incluyendo ciertos hechos y omitiendo otros o otorgándoles mayor o menor jerarquía, condiciona la experiencia que la gente tiene en su entorno más allá de sus propias vivencias. A ver, a mí pasa algo hace muy poquito tiempo atrás, literalmente ayer o anteayer, escuchaba a un periodista de acá, argentino, hablando justamente de la importancia, la necesidad de que los medios vuelvan a la objetividad, ¿no? O sea, cuando en realidad vos sabés que esto no funciona así, o sea, lamentablemente en un momento dijiste, en la defensa decías algo como idealmente objetivo, o sea, a ver, es ideal, o sea, en la práctica esa idealidad es una utopía. ¿Qué paralelismo podrías hacer vos, por ejemplo, siempre pensando en esta idea de objetividad, entre el funcionamiento de los medios de comunicación y el campo científico de las ciencias sociales? Primero podría decir que, bueno, digamos, no es posible que haya una objetividad en las ciencias sociales porque, como siempre hablamos, las ciencias sociales son paradigmáticas, o sea que coexisten muchos paradigmas y no va a haber un consenso, o sea, siempre va a ser visto de alguna forma u otra según la persona que está viéndolo o escuchándolo, no sé si se entendió lo que dije. Sí, paradigmática dijiste, pero yo entendí que dijiste multiparadigmáticas. Sí, estamos de acuerdo, o sea, son multiparadigmáticas, entonces tenés diferentes posiciones e interpretaciones. Esa misma lógica, o sea, básicamente esa imposibilidad de llegar a conocimiento objetivo, ¿podría ser aplicado a los medios de comunicación? ¿Cómo? Esa objetividad? posibilidad de llegar a conocimiento, en el caso de este es objetivo, ¿no? O sea, conocimiento objetivo. ¿Sí? Esa imposibilidad de llegar a objetividad. ¿Aplica entonces a los medios de comunicación y a su funcionamiento? No. ¿Por qué no? No, o sea, porque ellos tienen la posibilidad de, como dije en un momento del trabajo, transmitir, bueno, cifras, los hechos como pasan, y todo como los hechos sin reformulación, y no lo hacen. Porque nosotros lo vemos, por ejemplo, acá en Argentina, que vos pensás así, ves este canal, vos pensás de la otra forma, ves el otro canal. Y medio como que nosotros sabemos que nos estamos dejando persuadir porque según lo que pensás, mirás el canal, ¿entendés? Ahora, mi pregunta sería, ¿la objetividad, vos pensás que es realmente posible en medios de comunicación? Sí, ¿Sí? total, sí. Por ejemplo. Yo creo que sí. Por ejemplo, no sé, es que no sé, yo lo estoy viendo literalmente. Por ejemplo, hay una medida que un gobierno saca y los medios capaz pueden tener la posibilidad de decir, bueno, sancionaron tal ley, pero no, depende del canal que lo transmite, dice, ay, esta ley va a impactar negativamente por tal y tal y tal y tal cosa. Y el otro medio que está a favor dice, esta ley va a impactar positivamente por tal y tal otra, ¿entendés? Sí, entiendo tu planteo. La verdad que lo entiendo. Ahora, me hace acordar un poco, pero no te voy a llevar a eso porque es historia de cuarto año. Me hace acordar un poco al texto de Edward Carr, donde nosotros leíamos qué era la historia, que en realidad uno decía, la historia también tiene datos objetivos, que tienen que ver con los datos. El tema es que en realidad lo que uno tiene como historiadores y como campo de historia, en realidad lo que uno sabe es que naturalmente el historiador se posiciona en un lugar, por cuestiones personales, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de paradigma. Vos tenés un montón de factores que determinan, y es como que está tácitamente aceptado que ustedes creo que ya en un sexto año lo saben, está tácitamente aceptado que ustedes lo que tienen que hacer es leer una multiplicidad de textos para sacar una postura respecto de dictadura. Ahora, ¿por qué si uno acepta tácitamente que en las ciencias sociales como campo científico, y hablo de historia, pero hablo de sociología, de todas las ciencias,
uno acepta que la cuestión de la interpretación es casi obvio, o sea, casi natural del campo de la ciencia, pero no podemos aceptar que de repente los medios de comunicación no apliquen esa misma lógica. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, porque a mí me parece que una cosa es informarte para formar tu opinión, otra cosa es que los medios de comunicación siendo tan importantes, porque si nosotros no tenemos los medios de comunicación, no tenemos las redes sociales, yo por ejemplo no sé lo que pasa en otros lugares. Entonces yo creo que ellos tienen un rol clave para informarnos a nosotros de lo que está pasando y bueno, está, yo te tiro la información y vos de ahí sacás las conclusiones que quieras y, no sé, tirás para lo que quieras. ¿Se entiende? Sí, 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 yo te juro que te entiendo, ¿eh? Pero te podría seguir como retrucando. Te diría, bueno, sí, es importante, pero también la historia te permite, a ver, la historia es conocer de procesos históricos en el pasado, te permite comprender de manera, en este caso, no sé, neutral, cosas que han hecho a que vos llegues a ser el país que sos. Y volvemos a lo mismo, en el fondo no hay neutralidad en procesos históricos, o sea, en realidad uno está a ver, es muy frustrante, porque a mí me pasa haciendo historia y cuando comencé como a tomar conciencia de cómo funcionaba la historia como disciplina en serio, y no de manera santillanesca, te das cuenta que en realidad nunca jamás vamos a saber a ciencia cierta lo que sucedió en 1810. Porque en realidad no hay forma, no hay una ventana abierta para eso. Entonces, medio que, nada, repito, yo lo terminé aceptando. Entiendo que es una cuestión de interpretación, de fuentes, de un montón de cosas que van variando, que funcionan como intermediarios a ese 1810. Y nada, tu función activa, que me parece que estaba bueno en tu trabajo, dijiste, a ver, también tiene que ver con moldear, con una bajada de línea, pero también hay que responsabilizar al tipo que activamente o inactivamente se deja moldear, ¿no? O sea, que no te preguntás como, que no, me gustó el término este que decís, normalizás la desinformación. Es terrible normalizar la desinformación. Pero bueno, te mantuviste fiel a esa postura, está bien como lo discutiste. Yo parto del supuesto, y sobre todo me ha dejado estos últimos, no sé, 10 años, la noción clara de que los medios de comunicación no van a poder ser objetivos nunca. Pero esa es mi reflexión final después de muchos años de ver cómo, nada, incluso de polemizar. Coincido con un poco lo que vos decís. Convengamos que todo lo que es ley de medios y cuestiones en relación a legislar medios de comunicación es muy actual, quiere decir que por ahí es una conciencia también muy actual. Pienso, nada, pensaba mientras ponías lo de la campaña contra Hillary Clinton, hoy Donald Trump se estaría matando, ¿no? Digo, con los medios de comunicación en contra, pero bueno. Bien, segundo, se me ocurre preguntarte, por ejemplo, ¿te parece que para un trabajo de la formalidad que yo te estaba pidiendo, es lógico y viable utilizar una caricatura de Kino? Sí. ¿Por qué sí? A mí me pareció, qué sé yo, claro, no me lo había puesto a pensar que hubiese estado mal, pero me pareció como súper gráfico, vos lo mirás y decís, lástima que no se vio porque estaba Sí, estaba así. mi cosito, pero lo decía literalmente así y a mí me gustó porque vos, no es la típica imagen que vos ponés, qué sé yo, que es una cita o un, no sé, Sí, está bueno. es una fuente válida, no convencional, no tradicional. Coincido, está bien que me digas que sí es una fuente válida. La pregunta es, ¿cuál de todos los enfoques que nosotros vimos te plantea o por lo menos te habilita a la utilización de esa fuente? ¿Cómo cuál de todos los medios? Hay algunos de los enfoques que nosotros vimos, sobre todo lo que tiene que ver con enfoques como de paradigmas, ¿no? Que te habilita a que uses fuentes que no son del todo convencionales. Sí, o sea, yo creo que lo que ilustra, no sé si es esta la respuesta que estás esperando, pero como que lo que ilustra esa imagen lo puedo relacionar con el reproduccionismo, este que planteaba el autor que vimos, Althusser, que decía lo de el aparato ideológico del Estado, que decía como que ellos nos ayudan a naturalizar lo que estamos viendo. eh, para no criticarlo cuando seamos grandes. Bien, sí, ya entendí lo que estás queriendo decir. Sí, coincido. No es lo que te estaba preguntando, pero con tu respuesta me resolviste otra acá que te decía,
a mí me llamó mucho la atención, y es más, te soy honesto, hasta estaba dudando entre preguntarte o no, porque dije, bueno, a ver, al no tener un texto y nada, digo, no te iba a preguntar al TUSA. Pero cuando vos hablabas todo el tiempo de poder dominante, sector dominante, y como la imposición de esos, de ese, me parecía que estaba buenísimo. Dije, ojalá haya, bueno, está, me solucionaste eso y sí coincido que es Althusser. No, yo por ahí lo que estaba preguntando giraba en torno a la escuela francesa de Annales, o sea, toda la cuestión de multiplicidad de fuentes que ellos habilitan a trabajar. Ah, como, sí, yo pensé que la pregunta iba a ser más como, tipo, la tenía ahí, pensaba que me la ibas a preguntar, pero tipo, ¿cómo podría solucionar esto de la objetividad, la no objetividad de los medios? No, igual, sí, a ver, no sé si eso de repente iba para escuela francesa de Annales, sí la idea de interdisciplinaridad, pero no te estaba preguntando por ahí. Por ahí giraba en torno, bueno, justamente al tipo de fuentes. Obviamente una caricatura para otro, no sé, alguien que te lo vea diría, che, esto es re poco serio. No, no es re poco serio, es una re caricatura, es una re fuente que te dice un montón de cosas, depende cómo la trabajes. Y eso es un poco la herencia de esta escuela. Lo último que te pregunto, en la página 2, no te lo voy a mostrar porque no tiene mucho sentido, es bastante claro. Obviamente vos estableces como, no es muy abundante, pero sí hablas como de diferentes medios de comunicación y obviamente llegás en un tercer párrafo a esta idea de redes sociales, ¿no? O sea, esta masificación de la información con redes sociales. Si pensamos a medios de comunicarse, o sea, medios a través de los cuales vos te comunicas, y pensamos a redes sociales como el escalafón más alto y más civilizado, ¿cómo harías un escalafón de complejidad creciente desde el punto de vista de evolucionismo sobre medios de comunicación, sabiendo que lo más evolucionado es redes sociales? No sé, yo creo que, no sé si está bien la respuesta esta, pero sería, Un segundo, a ver, para decímelo, a ver si justo me lo decís, yo te lo puedo graficar. no, sí, a ver, mostrame porque no me acuerdo. No, ¿te acuerdas que nosotros hacíamos preguntas, nosotros hacíamos algo así, que eran como los Ah, escalafones, sí, sí, y digo, esto es redes sociales. ¿Cómo harías un sí, escalafón de complejidad creciente con medios de comunicación? yo creo que sería diario, prensa, no, oral, radio. Después vendrían la tele y las redes sociales. Sí, yo admito. No sé si está re lograda, no te voy a mentir, pero sí estamos de acuerdo que entendiste la idea de complejidad creciente. Estamos, sí, habría que ver después, no sé, en la antigüedad como panfletos por ahí, o de boca en Sí, boca, eso era así, y cuestiones de como oralidad. ilustraciones. Sí, nada más, o ilustraciones, sobre todo si no hay escritura, sí, coincido. Bien, Renison, te libero. Vas a poder tener la Me sonrisa queda más de Lara y de Mazzini, y que Enrique de Jardín está queriendo tener, pero bueno, le quedan 2 o 3 días.